yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardará su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro está. Caerán 1010.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Por la gracia de Dios, ¿no? Pastor Andrés Lin llegó a nuestra iglesia y estamos agradecidos a Dios. Y hoy es el primer día, ¿no?, de Gran Seminario Bíblico. ¿Ustedes saben el título? ¿Cómo dice? Sí, esperemos, ¿no?, que todos los hermanos puedan llegar, ¿no? Aún hermano Raúl tenía mucha dificultad para llegar desde Chapare, ¿no? Pero llegó, gracias a Dios, ¿no? Entonces estamos agradecidos a Dios. Pienso los hermanos que viven en la ciudad vendrán, ¿no? Entonces vamos a orar para iniciar, ¿no?, este seminario. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, le agradecemos, Padre, en esta noche, Señor, usted nos bendijo con la visita de su siervo, Señor, su sierva también. Un día Eliseo pasaba por Sunén y una mujer de la Sunamita, ella empezó a ver, y este varón es santo de Dios, dice, siervo de Dios. ¿Cuánto no quisiera que pase por mi casa? Entonces ella empezaba con esmero a preparar muchas cosas para que él se quedara en su casa, no solo para comer, sino cuando termine de almuerzo, el desayuno, compartiendo la palabra. Eso ella podía ver, que era de gran bendición para su vida, para su familia. Y ella un día también podía recibir esa gracia de Dios. Y ella no podía tener hijo, aunque era una mujer importante de la ciudad, pero no podía tener hijo, dice. Pero Dios se apiadó de ella y le bendijo con un hijo. Y ella no podía también pensar primeramente, pero por unir su corazón podía recibir esa misericordia. Así también nosotros, por unir nuestro corazón con la iglesia,
con el siervo, con la palabra, recibiremos la bendición de Dios. Padre, nosotros somos personas maleadas, erradas, Señor. Por eso necesitamos su misericordia esta noche, para que su palabra pueda llegar a nuestro corazón, para que esa palabra pueda guiar nuestra vida, esa palabra pueda trabajar en nuestra vida, Señor. Por eso esa mujer también hallaba. Muchas gracias, Señor. Así también nosotros queremos hallar, aprovechar la visita de su siervo, Señor, que está en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, Señor. Y así también, Señor, teniendo la comunión estos días, Señor, aprovechando el tiempo, y los hermanos, las hermanas también, Señor, puedan hallar esa gracia, esa misericordia. Padre, usted sea guiando este seminario desde hoy, Señor, mañana también desayuno pastoral, y en la noche también con la segunda noche del gran seminario titulado ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? Padre, así en esta noche queremos dejar en sus manos, Señor, esta actividad del seminario, que muchos hermanos puedan llegar, Señor, hermanas que están un poco alejados, Señor, por algún motivo, un pensamiento, Señor, pero este es el momento y el tiempo, Señor, para volver, porque en su palabra Job ya dice también, vuelve en amistad con Él y por ello te vendrá paz y por ello tendrás bien, dice. Padre, la paz puede venir por unir nuestro corazón con la iglesia, con el siervo, con Dios, Señor. Tres cosas muy importantes, Señor. Padre, así queremos aprender, Señor, a caminar por la fe, Señor, no por vista, Padre. Gracias, Señor, así le damos en esta noche, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchísimas gracias, ¿no? A Dios. Hoy también como vamos a ver, ¿no? Video del campamento mundial y queremos, ¿no? También aún, tal vez puede ser un poco tarde, pero queremos, ¿no? Mirar. Y también, ¿no? Ahora como dos hermanas de nuestra iglesia están viajando, ¿no? Y es una bendición, yo pienso, ¿no? Para nuestra iglesia, porque ellos traerán testimonio también, ¿no? ¿Sí o no? Sí, cómo Dios abre las puertas para nosotros. Y así nosotros aprendiendo también esa vida de fe, ¿no? Caminaremos para el Evangelio. Todo tiene un propósito, únicamente es el Evangelio, nada más, ¿no? Sí, entonces, ¿está listo? Sí, vamos a mirar, ¿no? Pueden. Y después, ¿no? Vamos a tener al grupo Nuevo Día. El grupo debe estar ya listo, ¿no? Now we open 2025 IYF World Camp. Oh, we are the world, hearts open wide. Dreams take flight where the stars collide. From every nation, we gather as one. IYF World Camp, the journey's begun. 도전의 날개로 하늘을 열어 변화의 바람이 마음을 깨워 70개국 친구들 손을 맞잡아 부산 해운대 세계가 하나
Jesus. 우리의 모든 죄가 영원히 사해졌습니다. All of our sins have been forgiven forever. 아멘. Amen. 성경이 그렇게 말합니다. So says the Bible. 성경이 우리로 속죄함을 하면 If the Bible says to us that you are redeemed, 우리가 죄인입니까? 죄인이 아닙니까? then are we sinners or not sinners? Sí, creo que desde hoy nuestro corazón puede formarse para el siguiente año. Amén. Sí, y si no el siguiente año, otro año, ¿no? Pero Dios va a cumplir, ¿no? La promesa y Dios es fiel, ¿no? Yo creo que Dios es fiel. Y cuando yo recibí la salvación, ¿no? Como no conocía solamente de mi casa negocio, así, ¿no? No conocía Bolivia, pero cuando recibí la salvación empecé, ¿no? Mi primer lugar que conocí fue Cochabamba, ¿no? Y así empecé a conocer varios lugares de Bolivia, ¿no? Entonces, así también, ¿no? Nuestro corazón puede formarse para conocer otros países por el Evangelio, ¿no? Amén, hermanos, hermanas. Sí, ahora, ¿no? ¿Está listo? Vamos a invitar, ¿no? Al grupo Nuevo Día con fuertes aplausos, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar en los cielos el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
yo recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. La grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. A todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final. Para que seamos siempre sus hijos, derramó su eterna sangre, nos preparó su lindo reino celestial, dándonos su eterna bendición, hasta que yo vuelva donde el Señor está, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, para que seamos siempre sus hijos, derramó su eterna sangre, nos preparó su lindo reino celestial, dándonos su eterna bendición, hasta que yo vuelva donde el Señor está, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, con el Señor hasta el día final. Avanzando, ¿no? Su primer gira va a ser a Sucre. ¿Qué les parece? Amén. Puedan orar, por favor, ¿no? Para que, como decía, ¿no? Después van a pagar por verlo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, vamos a invitar también, ¿no?, al coro Esperanza, quien nos va a cantar una alabanza, y vamos a dar un fuerte aplauso, ¿no, hermanos?
se ve muy guapo, ¿no? Todos son hermanos, pero muy guapo. También coro, ¿no? Coro, ¿cómo se llama coro también? Coro de esperanza. Coro de esperanza también, ¿no? Se canta muy bien. En verdad, ¿no? Muy importante tener un corazón abierto, ¿verdad, no? Cuando tiene un corazón abierto, todo se ve bonito, excelente. El grupo Nuevo Día, ¿verdad, no? De afuera comparando no es buen grupo, ¿cierto? Pero como un corazón abierto mirando, todo se ve, ¿cierto? Positivamente. Yo veo en la iglesia también, estando en Santa Cruz, conversando con los hermanos. Los hermanos cuando vienen a la iglesia, un corazón abierto viene a un pastor muy feo, pero se ve guapo, ¿cierto? Abierto su corazón. Todo se ve de esa manera, pero viene a la iglesia un corazón cerrado, todo problema se ve. ¿Por qué hay pastor tan guapo es? Soy feo. Luego ya se enoja. ¿Y por qué todo se ve torcido? Entonces esta noche, ¿no? Porque yo hablo eso, ¿no? Entonces necesita abrir su corazón, ¿verdad, no? Aunque aquí expuesto el pastor Andrés no habla bien, pero usted ¿cómo entiende? Excelente hoy día, ¿cierto? Y hasta ahora nunca he escuchado esa prédica. Así va a quedar en su corazón. Entonces esta noche primero vamos a ver, quiero invitar un libro, Levítico capítulo 1, libro de Levítico capítulo 1, desde el versículo 1 voy a leer, desde 1 hasta a 9 voy a leer. ¿Todos ya encontraron en la Biblia, no? Sí. Luego no encontraron, aquí está proyectando, ¿no? Muy rápido el step va a ayudar. Entonces ya encontraron todos, voy a leer Levítico capítulo 1, desde 1 voy a leer hasta 9. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado, y para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de sacerdotes, Aarón, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de holocausto para Jehová. Hasta el versículo 9 nosotros hemos leído. Entonces desde esta noche
empezamos, ¿no?, el seminario bíblico. El tema del seminario, ¿qué es? ¿Sabe? ¿Recuerda, hermanos? ¿Quién puede recibir la gracia? Sí, eso es el tema. Hasta noches queremos compartir con ustedes, con los hermanos. Entonces, y nosotros viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, deseamos ver cambio en nuestra vida, el cambio. Entonces, viene a la iglesia también, algunos tienen situaciones, problemas. Algunos enfermos desean ser sano porque se enferma, muy incómodo en la vida, afecta. Y luego también algunos tienen vicio de tomar cerveza. Entonces no deja vivir una vida normal. Por eso de ahí desea cambio. Tomando cerveza ya quiere dejar tomar de cerveza. También como otro vicio también cada uno. Hoy en día muchos jóvenes, muchas personas tienen vicio de YouTube, Facebook, videojuego del internet. Esta noche también entre usted, ¿alguien tiene ese vicio? Alguno dice cuando no entrega el celular a mi hijo, llora, grita. O hasta tiembla, sí, mano. Entonces, de ahí ya quiere ver cambio, ¿cierto? Sí, sin celular también. No tiembla, no llora, no grita. Y así en nuestra vida, ¿no? Queremos ver. Por eso tal vez viene a la iglesia a escuchar la palabra. Entonces, Dios me da su gracia, Dios me guía, me da sabiduría, puede cambiar, puede llevar otra vida. Entonces, y mirando, ¿no?, la oruga también, ¿sí? En la etapa de oruga ¿cómo es ese bicho oruga? ¿Usted ha visto oruga? Entonces, en la tierra vive, en la tierra. Luego, su comida también, las hojas de plantas. Pero cuando ese oruga se convierte en mariposa. ¿Usted ha visto mariposa? Aquí en Cochabamba también hay mariposa. Sí, ese mariposa cuando se transforma en mariposa. Entonces en mariposa no puede ver huella de oruga, ¿cierto? Es muy diferente. La oruga es muy, ¿cómo puede ser? Muy feo, ¿no? Así puede ser. Muy feo. Muy feo. Pero cuando se transforma en mariposa, muy hermoso, ¿no? Diferente. No solamente la figura, la imagen, y también siendo mariposa, ya no vive en la tierra. Antes esa oruga, y arrastrando en la tierra vivía. Pero cuando transformando en mariposa, ya no vive en la tierra. ¿En dónde vive? En el cielo, volando ahí vives. Su comida también diferente, ¿sí? Como la oruga, su comida es la planta, las hojas de planta. Pero ya siendo mariposa, su comida también diferentes. Buscando a los flores, dentro de flores, ahí come mieles. Comida también muy diferente. Luego también, siendo mariposa, volando en el cielo, comiendo mieles, me aburro mucho. Extraño mucho la vida anterior. Estaba muy divertido. Luego, y mariposa vuelve como la oruga antes. ¿Usted vio esa mariposa? Que no, sí, no vuelve, ¿cierto? Entonces hay un cambio grande en la oruga. Se transforma en mariposa. Entonces, en la iglesia también, como hablamos, alguno tiene problemas, situaciones. Se siente, ¿no?, muy incómodo. También dolor y sufrimiento en nuestra vida. Por eso, viniendo a la iglesia, tal vez Dios me da la gracia
puedo cambiar mi vida o mejorar. Con esa esperanza ya viene. Entonces, escuchando la palabra, luego escuchando la palabra, ¿qué dice? La palabra dice, debe cumplir mandamientos, no debe hacer, no cometer pecados, porque Dios no le gusta cometer pecados. Entonces, para que Dios dé la gracia, su bendición, intentamos, esforzamos nosotros, no hacer malas cosas, no cometer pecado. Por ejemplo, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a cometer pecados, porque Dios no agrada estas cosas. Cuando eso hace, Dios no agrada. Dios no va a dar la gracia. Por eso intenta nosotros automáticamente, escuchando la palabra, estando viniendo a la iglesia. Ustedes también escucharon en la iglesia. ¿Qué palabra escucha? Hermanos, miente más, hermano, roba más y comete pecados. Dios va a dar la gracia. ¿Así ustedes escucharon? ¿Qué iglesia así comparte? Creo que no hay. Hermanos, tiene que echar, esforzar, ¿sí? Tratar no mentir, no robar, no cometer pecados. Así Dios va a dar la gracia, Dios va a dar bendiciones. Entonces, los hermanos, la gente viene a la iglesia escuchando la palabra, ya intenta, ¿qué intenta? ¿Qué intenta, hermanos? Sí, no mentir, no voy a mentir. Sí, porque si miento, Dios no agrada. Dios no va a trabajar, Dios no va a dar la gracia. Necesito recibir la gracia de Dios. Yo también deseo, Dios me bendiga. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a cometer, no voy a enojarme, no voy a hacer las maldades. Intentando, esforzándose ustedes, pero otra vez miente, no miente. Otra vez miente, no miente, miente. Otra vez roba, no roba. Entonces, robando, ¿cómo Dios va a bendecir a su vida? ¿Va a bendecir? No va a bendecir, no va a bendecir. Por eso, ¿qué hace? Otra vez. Aunque me fallé, pero otra vez echaré, intentaré, luego hace. No solamente ustedes, muchas personas, ¿sí? Hasta mi persona, cuando yo veo maldades de mí sale. Luego, si las cosas no agradan, Dios esforzándose. Eso también igual. Pero como ahora, ¿sí? Como la oruga. En la etapa de oruga, él vive arrastrando en las tierras. Luego su comida también, las hojas de plantas. Pero cuando se transforma, se cambia, ¿cierto? Entonces, siendo en mariposa, ya muy diferente, totalmente ya diferente, otra vida lleva, no es igual que la oruga. En la iglesia también, hermanos, un hermano era borracho, pero ya hallando la gracia de Dios, ya no toma cerveza, ¿sí? Sano, una vida, ¿cierto? Un hermano enfermo también, está enfermo, pero ya viene a la iglesia escuchando la palabra, halla la gracia de Dios, se sana. Entonces ya no hay más dolor, sufrimiento en su vida. Eso también puede ser cambio, ¿no, hermanos? Y cambio. Pero también en la Biblia leyendo hay un cambio muy grande, que es, viniendo a la iglesia en el principio viene un pecador, tiene pecado. Entonces intenta pidiendo perdón a Dios. Pero ese pecado no se puede solucionar, tiene en el corazón. Teniendo ese pecado, la oscuridad, difícil presentar ante Dios. Tiene miedo. Presentándome ante Dios, Dios me va a castigar, Dios me va a maldecir. Con ese miedo, ¿no? Muy difícil. Pero ¿cómo es ese un hombre pecador? Cambia. ¿En qué manera cambia? Hallando la gracia de Dios, recibiendo la salvación, cambiando justo en justo. Ya ante Dios no hay pecado, no hay oscuridad, no hay maldad. Dios ve a este hermano, ese hombre, da la bendición, la gracia, un cambio grande, muy grande, ¿cierto, hermanos? Creo que un cambio más grande que todos.
Aunque nosotros tanto deseamos esta noche, ¿no? Ver cambio. Usted, esta noche, ¿usted también quiere ver un cambio? ¿Usted también desea hallarle esa gracia, hermanos? Ver cambio. ¿De qué parte quiere cambiar ustedes? No sé muy bien, no sé. Entre ustedes hay borracho, algunos adictos hay, no sé muy bien. ¿De qué parte quiere cambiar? ¿O es perfecto, no hay nada que ver, cambio? Ya, ¿algunos pueden responder? ¿De qué parte quiere ver cambio? Cuando yo era más joven, siempre mirando espejo, mi rostro, siempre me quejaba. ¿Por qué mi padre, mi madre nació en ese rostro? En mi rostro, toda la parte más incómodo para mí, era ojo. Muy chiquitito. Aquí los bolivianos grandes, ¿cierto? Siempre mirando espejo, yo deseaba cambiar, oraba a Dios, por favor, 1 centímetro más sea grande, Dios, mi ojo. 1 centímetro. Aunque yo veo bien, pero la gente dice, ¿no? Chiquitito. Entonces oraba, ¿verdad? Mucho, sí, orando. Hasta ahora igual, ¿cierto? Hasta ahora. No sé si en esta noche entre ustedes también y quiere ver cambio en su vida. ¿Qué parte quiere que cambie, hermanos? O dejar de tomar. Ahora está borracho alguien. Ya quiere dejar de tomar cerveza. O alguien es mentiroso y cada vez miente. De ahí quiere cambiar. O alguien consume la droga. O alguien también comete pecados. O tiene vicio también. O también su carácter muy malo. Muy malo. De ahí también quiere cambiar. Porque cada uno de ustedes también desea, ¿no? Algún cambio, ¿verdad? ¿No? Hermanos. Pero esta noche nosotros escuchando la palabra de Dios, dentro de la Biblia también, hay un cambio. ¿Cómo hablamos? Un pecador viene a la iglesia escuchando la palabra, hallando la gracia de Dios, cambia, se cambia, ¿no? Ahora limpios, justos, no hay pecado. Dios no puede ver en nosotros ni un pecado. Cambio y grandes. También una parte también sale un cambio grande en la Biblia, ¿sí? Ya podemos buscar, ustedes tiene aquí ya Levítico marcando, donde hemos leído marcando San Mateo 13, San Mateo capítulo 13, el versículo 44, vamos a ver. ¿Ya encontraron, hermanos? ¿Qué libro? San Mateo, capítulo 13, el versículo 44. Ya, aquí está, también, ya encontraron. Se ve bien, ¿no? Sí, la pantalla muy grande, muy bonito. Ya, entonces, ¿podemos leer ustedes junto? Ya, 44, 1, 2, 3. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campos. Aquí también un cambio muy grande, que es esta persona vive normalmente, trabajando, luego gana dinero, vive felizmente, luego desea tener más cosas. Por eso trabajando, ahorrando dinero, uno a uno compra, luego y deja en la casa, mi lote, luego construyendo casas. Dentro de la casa también, camas, necesidades. Y también para ir a comprar a supermercado, a lejos quiere ir comprando y autos. Entonces esta persona, esa vida llevaba, ¿qué vida llevaba? ¿Qué vida lleva? Trabajando, luego sus necesidades, ¿verdad? ¿No? Compra. Luego dejando en la casa, cada vez compra, mejora, se siente feliz.
muy divertido, ¿no? Ya, mi vida está avanzando. Ya mi vida ahora mejorando. Ya mi casa es más cómodo que antes. Antes no había cama, pero ahora hay cama. Ahí durmiendo, feliz, contentos. En caso de las casadas también, antes lavaba ropas. Pero comprando, trabajando, ahorrando 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahora dinero, luego, ¿qué compra las casadas? Lavadora, ese sueño. Comprar en la casa, ve y entonces aunque no come churrasco, se siente satisfecho. Solo ve lavadora nomás solito, girando. Ya, qué feliz. Ya, estoy muy feliz, contento. Aquí un hombre llevando esa vida. Sí, dando esperanza. Muy feliz. Pero un hombre un día encontró un campo. ¿Qué encontró? Tesoro escondido. Después de encontrar ese tesoro escondido, ese hombre viene a la casa, regresa a la casa. Gozoso y regresa, dice. Están contentos. Luego, llegando a la casa, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué vende? ¿Qué vende más detalladamente? ¿Qué vende? Antes cama mirando, estaba feliz, contento. Ya mi vida, ya mejor. Ya esa lavadora también me ayuda. Ya estoy feliz. Pero ese hombre que halló en un campo tesoro escondido, regresando a la casa con gozoso, luego ¿qué hace? Antes cama mirando, estaba feliz, contento. Máquina lavadora también mirando, me daba esperanza y felicidades. Pero ahora ¿qué hace ese hombre? Vende todo, pero ¿cómo? ¿En qué manera está vendiendo? Llorando vende. Ya lavadora, ya no puedo ver más. O sea, ¿cómo vende? Gozoso vende, dice la Biblia. Ya vamos a ver si así está vendiendo o no. Ya, 44. ¿Encontraron? Ya. Última parte, sí. Y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene. Ya, ¿en qué manera está vendiendo todo lo que tiene en su casa? Gozoso. Felizmente está vendiendo. Después de vender todas las cosas y ahora tiene dinero. Ese dinero compra, dice. ¿Qué compra? Ese campo que está escondido, ¿no? El tesoro escondido. Eso compra. Ya ustedes también, ¿sí? Cuando algunos vienen a la iglesia escuchando la palabra, ¿cómo hablamos? Yo también quiero ver el cambio de mentira, o de robar, o de cometer pecados, o también de vicio, o de tomar cerveza, o de consumir la droga, o de diferente parte. Quiero ver el cambio. Pero ese hombre que encontró ese tesoro escondido, regresando a la casa, empezó a vender todas las cosas. Luego ya vendió, ¿cierto? Vendió, luego compró ese tesoro escondidos. ¿Y por qué ese hombre eso hace? Antes pensaba, ¿no? Tenía más valor que las cosas que él compró. Dejaba la casa. Eso más valoraba. Eso me trae felicidad, esperanza, alegría. Pero cuando después de encontrar ese tesoro, ya no más da felicidad. Mirando cama, mirando las cosas de la casa. Ya no va a dar más esperanza. Porque ese tesoro que está escondido, ¿en dónde? En el campo más grande para ese hombre. Por eso empezó a vender, luego compró. ¿Qué compró? Ese tesoro compró. Entonces, hermanos, ya ustedes, vamos a ver. En la iglesia ya viene aquí, escuchando la palabra, viniendo a la iglesia, congrega a la iglesia. Aquí es un campo, hermano, un campo. ¿Dónde es aquí? Un campo. En ese campo ustedes también sí encuentran. ¿Qué encuentra? Ese tesoro encuentra.
Entonces, ¿cómo va a regresar a la casa? ¿Cómo va a regresar? Gozoso regresa. Luego, ¿qué va a hacer? O vender todo. ¿Qué va a vender? Claro, materiales, las materiales. Pero igual también, usted le gusta, anteriormente le gusta tomar. Tomar cerveza. Eso también va a dejar, dice. Porque ese tesoro más grande. O alguna persona que es más, ¿sí? Buenos antes. O disfrutar, por lo menos un día. Un día salir a ver película. Película, ¿no? ¿Le gusta a usted también? O antes esa diversión tenía. Si venía a la iglesia, pero rápido quiere regresar a la casa. ¿Por qué rápido quiere regresar? Película espera ahí. Sí, entonces ahí se va, ve y película. Pero como leyendo acá San Mateo 13:44, ese hombre encontró un tesoro grande. Entonces vendió todas las cosas, ¿verdad? ¿No? Todas las cosas. Entonces, ya hermano, esta noche usted también igual. Si aquí llegando a la iglesia, escuchando la palabra, si encuentra ese tesoro, va a regresar. Con gozoso va a regresar. Luego empezó a vender. ¿Qué va a vender? Todo antes le gustaba. No sé usted qué le gusta. Eso ya va a vender. Como hablamos anteriormente, le gustaba fiesta. Le gusta. ¿Usted no le gusta fiesta? No le gusta. A alguien le gusta dormir. ¿Verdad, no? Dormir. Pero si esta noche encuentra ese tesoro, hermanos, ¿qué deja? De dormir, que le gusta, pero ya ese tesoro más grande. Anteriormente le gusta estudiar le gusta. No todos, pero a algunos le gusta estudiar. Pero cuando encuentra ese tesoro, regresando a la casa, ¿qué deja? De estudiar. Tal vez no malentiende, entonces pastor no quiere que estudie. No, estudia bueno. Pero sí que estoy hablando, ¿cierto? Antes ahí se siente felicidades, gozos, como tomar cerveza o hacer sus gustos. Pero después de encontrar ese tesoro, ya no más se siente como antes. Porque ese tesoro me da más gozo, más esperanza. Por eso todo lo que tiene vendiendo con ese dinero, compra. ¿Qué compra ese? El tesoro hablando. Amén, hermanos. ¿Ya puede entender? Ese hombre parece loco, parece. Ese loco. Muchos hermanos no quieren ser como ese hombre. Así nomás quiere vivir así. Venir a escuchar la palabra. No encontrar ese tesoro. Solamente venir a escuchar la palabra. Luego regresa a la casa. También en su vida otros gustos, otras diversiones, eso hace. Como hablamos, alguna vez ver película, alguna vez ¿qué hace? Fiesta, alguna vez también todo el día dormir, alguna vez con nuestros amigos, nuestras familias, ¿qué hace? Pasear, viajar, eso quiere, ¿sí? Pero cuando encuentra un tesoro que más tiene valor, entonces no hay más diversión, las cosas anteriores, dice. Ese tesoro escondido, leyendo la Biblia, es Cristo, dice, es Cristo. ¿Ya quién es ese tesoro, hermanos? ¿Ya ustedes encontraron en la iglesia ese tesoro? ¿Encontraron? Amén, quiere decir, encontraron, ¿cierto? Entonces ustedes regresaron gozosos. Luego ya vendieron todo. O contrario, más está amontonando en la casa. En su vida más hay diversiones, más que iglesia. Aquí algunos hermanos cuando vienen a la iglesia no quieren regresar, quieren quedarse en la iglesia. Claro, iglesia da comida. Claro, iglesia... Pero quiere quedarse. Porque de la iglesia un hermano, algunos hermanos reciben. Aquí hay un tesoro.
que no quiere regresar a la casa. Lunes viene, martes viene, miércoles viene, jueves viene, viernes viene, todos los días. Pero algunos hermanos vienen a la iglesia, rápido quiere ir a casa, rápido, cada rato ver su reloj. ¿Por qué tarda así hoy día? ¿Por qué así hoy día, pastor? ¿Por qué predica tan tarde? Rápido, luego sí. Es diferente, hermanos. ¿Usted qué encuentra aquí en la iglesia? Dentro de la Biblia, la palabra de Dios, leyendo, escuchando. Si encuentra ese tesoro, esta persona no puede vivir como antes. No se puede vivir como antes, diferente. Como hablamos un cambio grande y llegamos como un pecador. Escuchando la palabra, encuentra, halla la gracia de Dios, cambia, justo, limpio. ¿Verdad? Aquí también San Mateo igual. Ese hombre como normalmente vive, como todas las personas llevando esas vidas. Pero un día cambió totalmente, cambió, ¿verdad? ¿No? Toda la vida eso desea, eso enfoca, trabajar, ganar, luego mi diversión, mi felicidad es avanzar, comprar, mejorar mi vida, disfrutar este mundo. Pero ese hombre después de encontrar ese tesoro, cambió. Ya toda mi vida, ¿y por qué yo estas cosas comprando, viviendo de esa manera? Pero ahora yo encontré mejor cosas. Ese tesoro es para mí. Vendiendo todas las cosas, sí, mejor. Eso, tesoro. Luego compra, luego se siente, ¿no? Más feliz, más contentos. Ese tesoro escondido es, ¿a quién está hablando, hermanos? Es Cristo, es Cristo. Por eso leyendo la Biblia, escuchando la palabra, ahí podemos encontrar es Cristo. Que toda la palabra de Dios que está escrito en la Biblia, ahí podemos ver el corazón de Dios, el corazón del Señor. Ahí está su tesoro. Cada vez escuchando, leyendo la Biblia, si encuentra ese tesoro. Entonces en nuestra vida también va a haber cambio totalmente ya diferente, hermanos. Ahí todavía, pastor, yo no puedo dejar de mentir. A mí me gusta mentira todavía. Todavía a mí me gusta robar. Todavía a mí me gusta vivir en una vida oscuridad. Porque a mí me gusta esa vida mejor. Pero cuando usted encuentra a Jesucristo aquí en la iglesia, encontrando nuestro Señor Cristo, eso automáticamente va a dejar, dice. ¿Qué vida va a dejar? Vida, oscuridad va a dejar. La vida de mentir, la vida de robar va a dejar. Porque ¿quién es más grande, hermanos? Jesucristo más grande. Jesucristo no quiere mentir. Jesucristo no quiere robar. Para mí Cristo es un tesoro grande. Porque yo sigo viviendo, ¿no? Con esa mentira, con esa oscuridad. ¿Sí? Yo no quiero. Yo viviré con el Señor, es Cristo. Entonces automáticamente nuestra vida se aleja. ¿De dónde se aleja? De la oscuridad, de la mentira, también de robar, de diferentes cosas. Esta noche nosotros, Levítico hemos leído, ¿cierto? Libro de Levítico leyendo. Ya vamos a volver, hermanos. Capítulo 1, 3. Ya, capítulo 1, 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, dice. Esta noche el libro del Levítico capítulo 1 habla sobre holocausto. ¿Sí? Entonces entrando al tabernáculo
y abriendo la puerta, entra dentro del tabernáculo. Primera parte sale, puede ver el altar del holocausto. Justo esta noche también nosotros cuando ofreciere a Jehová holocaustos, hablando. Entonces, ese holocausto, ¿en qué manera, sí, explicando la Biblia, holocausto, explica, ¿verdad? ¿No? Aquí el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ya 5 vamos a ver. El versículo 5 explica. Esa manera de holocausto, ¿cómo hace? Trae una ofrenda sin mancha, después de poner su mano, luego recibiendo la sangre, luego versículo 5, ¿no? Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. 7. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. El versículo 9 ya ustedes pueden leer, los hermanos juntos. Ya 1, 2 y 3. Ya aquí leyendo, ¿puede entender, hermano, holocausto? ¿En qué manera ofrece a Jehová holocausto? Degollar, cortar primero, ¿a dónde? La cabeza y cuellos cortar. Después, cortando pedazos. Luego saca intestinos, grosura. Luego todo lo que ha cortado, las piezas del cuerpo de ofrenda, pone encima de altar. Luego los hijos del sacerdote Aarón, ¿qué hace? Poniendo la leña, encienda, quema todo, ¿sí? Eso es ya holocausto. Entonces ahí cuando así ofrece a Jehová, último versículo hemos leído 9, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová, dice, olor grato a Jehová. Así ofreciendo a Jehová, Jehová, ¿sí? Acepta, dice. ¿Acepta qué? Acepta esa ofrenda, acepta, ¿verdad? ¿No? Luego, olor, ¿qué olor? Gratos. Dios se pone feliz, contento, acepta esa manera de ofrecer a Jehová, holocausto. Entonces, aparte, evidentemente una ofrenda así haciendo holocausto, igual esta noche, los hermanos aquí llegaron ustedes a escuchar la palabra, ¿verdad? ¿No? También deseamos nosotros también servir a Dios, echar, hacer para el Señor a Dios, ¿cierto? Para que Dios acepte a nosotros. Dios acepta, se pone feliz para nosotros, no hacia nosotros. Dios va a bendecir, Dios va a trabajar con nosotros. Pero para que Dios acepte a nosotros esta noche, ¿verdad? ¿No? Llegando a la iglesia, Dios ¿a quién agrada? Dice, ¿a quién? Aquí. ¿A quién? Que no entendieron muy bien, ¿no? Creo que no estoy explicando bien yo. Pastos. 8, 9. Dios agradó, no agradó. Agradó, olor grato, aceptó. Igual entonces, los hermanos vienen a la iglesia. Nosotros también echamos. Nosotros también servimos. Nosotros también pedimos, oramos a Jehová Dios. Entonces Dios, ¿a quién
aceptará, dice. ¿A quién acepta? Sí, orando bien, echando nuestro corazón, ofrendando bien, luego sin falta todos los días viene, a ello Dios acepta, dice, agrada. Aquí Dios agradó ese holocausto. Ese holocausto, ¿cómo ofrece a Jehová? Ya, primero, ¿a dónde degolló? El cuello, corta. Después, corta y saca adentro. Luego pone en el altar. Luego encienda con fuego. Todo se quema. Y no se queda nada. Ese olor Dios acepta, agrada, dice. Entonces cada uno de los hermanos ingresa a la iglesia aquí para agradar a Dios, para ofrecer a Jehová, ¿sí? Igualito debe ser esa manera. ¿Qué manera? Holocaustos. Entonces ahí entra esperando Pastor David. Cada hermano viene, ¿qué hace? Primero, ¿de dónde? O cuello. Así. Nadie va a venir entonces. Después de esta noche nadie va a venir. Por eso cada uno de entrada viene aquí, ya, degollar. Luego cortar, sacar intestinos, grosuras. Eso ya quemar, dice. Sí, espiritualmente también hablarían esa parte. ¿Por qué corta cuellos? Porque nuestro cerebro tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos? Piensa, muchos pensamientos, nuestros conocimientos. Luego, piezas, brazo, pierna, todas las cosas. Nuestra experiencia, nuestras maneras. Hasta nuestros corazones, buen corazones, todo. Dios, ¿qué quiere hacer? Cortando. Luego, todo quemar. Luego, ante Jehová, ante Dios, este corazón vacío escucha. Este corazón vacío escuchando, la palabra de Dios va a entrar. Luego, Dios va a guiar esta persona. Esta persona agrada, dice. Olor grato, acepta, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, esa noche ya ustedes han sido ese holocausto. Claro, físicamente tiene cabeza todavía, ¿cierto? Pero espiritualmente, así. Cortaré, ¿sí? Degollaré mis conocimientos, a mis pensamientos, a cortar pedazos, a mis maneras, mis experiencias, hasta mi buen corazón. Todo, ¿qué debe hacer antes de venir acá? Entrando a la iglesia, ¿qué debe hacer? Holocausto. Dios recibe el holocausto. Soy nada. Estoy vacío. Así, entrada de la iglesia, así, con ese corazón entra. Sentándose, escuchando, Dios ve. ¡Wow! Olor grato. Dios acepta. Y ese hermano ve, está vacío. Y a esta persona, ¿sí? Nada tiene, ni su idea, su conocimiento, su pensamiento, nada. Está vacío, nada. Y este hermano aceptando la palabra de Dios. Esta persona Dios acepta. Amén, hermanos. Ya usted también, ya se ha hecho ese holocausto. O sigue, ya tiene cabeza, brazo, pierna, todo ya tiene en ese lugar. Con así escuchando esta noche, en vano, hermanos. Dios no agrada, porque Dios, hablando, dando su gracia, no va a aceptar. No va a aceptar. Leyendo la Biblia sale Pedro. Usted conoce a Pedro. Pedro dejó todos. Cuando encontró a Cristo, él dejó los peces, materiales, dineros, familias, todo dejando, él siguió a Cristo. Siguiendo a Cristo, pero una cosa no dejó de Pedro. Jesús sabía, Pedro, aún tú dejado. ¿Qué ha dejado Pedro? ¿Qué ha dejado? Sí, sus peces que agarró, ¿no?
su familia dejó, sus cosas, todo dejó, ¿verdad? ¿No? Luego siguió a Jesucristo. Esa noche usted también todo ha dejado, luego ya sigue a Jesucristo. El pastor no pregunta, ¿cierto? Alguien no pregunta, solo ya compartir, compartir. Pero ya mirando la vida de Pedro, él dejó todas las cosas, luego siguiendo a Cristo. Pero Jesús mirando a Pedro, todavía falta. ¿Qué cosa falta? No dejó uno. ¿Quién no dejó unos, Pedro? Después de vender el pescado que agarró, un pedacito dejó él. Eso. Vendiendo su casa, su lote, una parte de dinero ahorró en la cuenta del banco ahí. ¿Quién no dejó? Porque confiando, confianza, ¿sí? De sí mismo, eso no dejó. Por eso Jesús mirando, Pedro, aún tú has dejado todas las cosas, pero en ese corazón no se puede seguir al Señor, a Jehová. Dios no puede trabar en ese corazón. Falta dejar, negarse, despojarse de sí mismos. ¿Cómo podemos saber Pedro confiando en sí mismos? Porque antes de morir Cristo, ¿no? Habla esta noche, todos ustedes van a escandalizar, ¿verdad? ¿No? Ustedes todos van a escapar, abandonar de mí. Entonces Pedro responde, ¿qué responde? Yo no me escandalizaré, dice. Aún otros pueden hacer, pero yo no haré. Aún necesario morir, yo no escandalizaré, dice. Seguiré a Jesús. Ya ese corazón de Pedro mirando, confía, ¿verdad? ¿No? Confía en sí mismos. ¿Sí? Pedro confía en el Señor o confía en sí mismo. Ya puede ver. Ya Pedro sí confiaría en el Señor cuando Jesús habla. Esta noche ustedes todos me van a escandalizar. Cuando uno que confía, cree en el Señor, creería, ¿no? En la palabra del Señor. Señor, no entiendo. Yo no quiero hacer así, pero usted dice, va a escandalizar, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces usted así dice, va a hacer. ¿Qué voy a hacer, Señor? Es Cristo. Sí, ayúdeme, guíeme. No quiero ser ese Señor, este hombre malo. Pero Pedro, ¿cómo respondió? Y no, dice, no. Aún Jesucristo, ¿usted me ve así? Usted habla a mí, pero no, yo no voy a hacer. Yo soy diferente. No voy a escandalizar. Luego, aún necesario morir, moriré, dice. Entonces Jesús, escuchando Pedro, su corazón, él falta mucho todavía. Con ese corazón, ¿verdad? No va a seguir al Señor. Luego tampoco Dios puede trabar. Ese Pedro, sí, muy peligroso. Este corazón tiene muy peligroso. ¿Por qué peligroso, hermanos? Confiando en sí mismo, sí, porque va a destruir, ¿verdad? No, va a destruir. Luego va a ser contra al Señor. Sabiendo esto, Jesucristo habló, Pedro, si tú vas a escandalizar esta noche. Aunque él negó, pero Jesús habló. Verá, Pedro, tú vas a ver. Tú vas a ver tus verdaderos. Tu verdadero va a ver. ¿Sí? Por eso, antes de negar, como dice la Biblia, tú antes de negar, va a cantar el gallo. Antes de cantar el gallo, ¿cuántas veces va a negar? Dijo 3 veces. Porque Jesús hablaba, quería mostrar ante Pedro, tú no vas a cumplir. Tú no se puede hacer lo que tú piensas. Porque tú confías, ¿verdad? ¿No? Tú no puedes hacer. Aunque no quiere negar, tú vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. Que Jesús quería mostrar a Pedro. Tú vas a negar 3 veces antes de cantar el gallo.
Entonces, según la palabra de Jesucristo, Pedro negó 3 veces, ¿verdad? ¿No? Cuando negando 3 veces, como la palabra de Jesucristo había dicho, ¿qué había dicho? Antes de cantar el gallo, ¿no? 3 veces va a negar. 3 veces negando, recién cantó el gallo. Después de ver el Pedro, ya verdad, según la palabra de Señor Jesucristo, antes de cantar el gallo, yo negué. ¿Cuántas veces? 3 veces negó, ¿cierto? 3 veces. Entonces ya Pedro vio, ¿qué vio? ¿Mi persona? Ya, ¿quién es Pedro ahora? Después de negar 3 veces. Ya negó 3 veces, ¿verdad? ¿No? Últimamente, ¿cómo negó? Maldiciendo, dice, según la Biblia. Maldiciendo, jurando. Luego negó, ¿sí? Última vez, tercera vez. Luego el gallo cantó. Después de ver el gallo que cantó, ¿verdad? ¿No? Él se acordó. ¿Qué se acordó? La palabra del Señor Cristo. Ya es verdad, la palabra del Señor Cristo es verdad. Yo pensaba, yo confiaba, yo no voy a negar, pero yo negué. Ya mis pensamientos son falsos. Ya mis pensamientos, mi corazón, aún en ese momento hablaba todo el corazón. Pero el falso no es verdad. Y Pedro podía ver su corazón verdaderos. De ahí se derrumbó todo su corazón. Podía entender, ¿sí? Porque Pedro confió. ¿De qué parte confió? Yo puedo, yo no voy a negar. Entonces yo puedo hacer o no puedo hacer. Puedo hacer, así confió, ¿verdad? ¿No? En sí mismos. Jesús quería enseñar esa parte. Porque tú confiando en sí mismo, tú vas a destruir al Señor, a tus vidas. Luego tú vas a fracasar todas las cosas. En ese corazón el Señor no va a trabajar. Entonces, según ese corazón del Señor Cristo, Pedro negó 3 veces. Después de negar, vio, a verdad, mi persona, falso. ¿Sí? Mi pensamiento, mi corazón, falsos. No es verdad, hermano, eso y podía ver. Y cuando leyendo, ¿sí? También la Biblia, ¿por qué ya Jesús quería enseñar, mostrar a Pedro? ¿Por qué Pedro negando? Aún Jesús, ¿verdad? ¿No? Amando a su discípulo, pero necesitaba sí o sí, ¿para qué? Vea Pedro sí mismo, ¿no? Sus verdaderos. Ya esta noche, hermanos, aunque ustedes vienen a la iglesia, son hermanos de la iglesia. También ustedes escucharon el evangelio, ¿no? Recibieron la salvación. Pero también igualito que Pedro, Dios guía. ¿En qué manera guía? No quiero ser mentiroso, pero ¿qué muestra en su vida? Mentiroso muestra. Luego también no desea, ¿sí? Malos, defectuosos. Pero en nuestra vida, guiando de esa manera. Soy defectuosos, soy falsos, soy hipócrita. Cuando ya ve, soy hipócrita, ¿cómo se siente? Siente mal, ¿verdad? ¿No? Llega dolor y sufrimientos. Igualito esa noche también Pedro no quería negar, pero el Señor guió a la vida de Pedro. Pedro negó 3 veces. Que vea, tú verdadero es. Tú eres mentiroso. Tú eres incrédulo. Cuando ve, recién Pedro puede despojar, dice despojar. ¿Qué puede hacer? Despojar, negarse de sí mismo. Porque soy mentirosos. Podía confirmar. Soy malos. Soy hipócrita. Cuando ve, recién puede negarse, despojarse de sí mismos. Cuando yo veo una persona muy fiel, muy hermoso, hace muy bien esta persona, ¿cómo va a negarse de sí mismos? Y buenos, por eso Jesucristo sí o sí necesita en la vida de Pedro mostrar. ¿Qué va a mostrar? Fracaso. ¿Sí? ¿Cierto, hermano, no? Ya, Romanos, usted tiene el libro de Romanos. Ya vamos a buscar, ¿sí? El libro de Romanos.
capítulo 2. ¿O se siente calor, hermano, ustedes? ¿O falta oxígeno tal vez acá? ¿Sí? Oxígeno. ¿O puede ventilar? ¿Cómo puede ventilar, hermanos? Porque cuando falta oxígeno viene sueño, ¿verdad? ¿No? Sueño. Pues los hermanos aquí tal vez puede abrir poco, ¿no? Sí, la puerta. Ya, Romano capítulo 2 encontraron el versículo 4. Encontraron, voy a leer. O menosprecias las riquezas de su benignidad, presencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios guiando, dice, cada uno de nosotros esta noche, ¿no? Guía. ¿En qué manera guía? Con la paciencia. ¿Cómo guía Dios a ustedes? Paciencia. También benignidad, longanimidad, ¿verdad? ¿No? Con ese corazón, amor de Dios está guiando cada uno de ustedes y nosotros. ¿Para qué guía dice la Biblia, hermanos? ¿Para qué está guiando en ese amor de Dios? Paciencia, longanimidad. Porque esperando sale mentira. Esperando sale maldad. Esperando, ¿qué sale también? Incredulidad. O sea, Dios mirando esta cada vez ve, ¿sí? Defectos, maldades sale. Si fuera el pastor Andrés, cuando ve maldad de usted, ¿qué haría? Va a votar, va a exhortar, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué hace? Con mucha paciencia, esperando. ¿Sí? También benignidad, longanimidad. Sigue guiando. ¿Para qué Dios esa manera guiando? Dice. Que te guía al arrepentimiento. Para que halle sus verdaderos. Verdaderos. Ya soy mentiroso. Aunque yo quiero hacer bien en la iglesia. Yo quiero servir. Pero sale, ¿qué cosa sale? Mentira sale. Como Pedro, no quería negar. Pero 3 veces negó. Últimamente negando, ¿en qué manera negó Pedro? Maldeciendo a Jesucristo. No sé cómo maldijo a Jesucristo. Como un insulto es. Entonces no quería así, pero finalmente él vio su vida, su corazón. Entonces el Señor guiando a Pedro para que, ya soy este hombre, soy esta persona, soy mentiroso, soy tan sucio, creer más en mí. ¿Cómo voy a creer este hombre? ¿Cómo voy a aceptar esta persona, mis pensamientos? No voy a creer más. Así Jesucristo quería guiar. Ahí Pedro negándose, luego despojándose de sí mismo, su manera, sus pensamientos. Entre ustedes esta noche, ¿todo ha visto ese fracaso? ¿También su vida tiene ese fracaso? No quiero mentir, pero miente, ¿verdad? ¿No? Fracasa. Ya eso pasa, no pasa. Una vez no más pasa. ¿Cuántas veces? Porque Dios tantas veces aguanta. Dios espera. Ya usted ve, usted sigue mintiendo. ¿Usted quién es? Mentiroso. Usted tiene también en el corazón incredulidad, ¿verdad? ¿No? Incrédulos. Usted adentro también afuera habla diferente. Son hipócritas. Porque el Señor guiando con mucha paciencia esa manera. La Biblia dice, ¿no? ¿Para qué? Se arrepiente, se arrepiente. Soy esta persona. Mi persona es estas personas. Inmundos, hipócritas. Mejor no voy a creer más. Voy a negar desde ahora. No sirve. Me va a traer mi pensamiento, mi manera. Fracaso, va a destruir. No voy a creer. Luego, ¿qué hace? Despojándose, ¿verdad? ¿No? Despojándose, hermanos.
Ustedes, hermanos, usted llegando a la iglesia, ¿sí? Desea cambiar, desea mejorar, ¿cierto, hermanos? Como antes de escuchar el Evangelio, nosotros antes pensamos, ¿qué pensamos? Nosotros para recibir la salvación debemos cumplir mandamientos. Debemos hacer servir bien a Dios. Luego intentando. ¿Ustedes lograron? ¿Lograron? Sí. Entonces intentando no logra. Si fracasa, luego ¿qué hace? Esta vez me fracasé. Entonces creo que falta más echar mi corazón. O esforzar más. Luego otra vez ¿qué piensa? Voy a echar más. Más. Intenta, ¿cierto? ¿Hasta cuándo va a intentar, hermanos? ¿Hasta cuándo? Cuando mi persona aún intentando, no se puede ya. No se puede. Por ejemplo, en Corea, creo que escuché que aquí, pero Corea no sale Corea del Sur. No sale. Pero anterior presidente deseaba Corea del Sur también descubrir, encontrar ese petróleo. Por eso, debajo del mar, en Corea, mucha parte perforaron. Mucha parte. Pero no salieron petróleo. No salió finalmente. Por eso, en Corea del Sur no sale petróleo. Por eso hasta ahora, aunque sí, desea tener petróleo, ese recurso, ayuda mucho, ¿no? Un país. Pero en caso de Corea del Sur, no sale petróleo. Por eso ningún presidente ahora, ¿sí? Desea. ¿Qué no desea? No quiere encontrar. En vano. ¿Por qué en vano? Porque muchas veces perforaron, invirtiendo mucho dinero en Corea. Entonces, perforando, no sale porque ya invierte dinero. No hay, por eso ya dejaron en Corea. Ya nosotros también intentando, si se puede mejorar y puede echar, vale la pena. Pero ya nosotros esforzándose, echando, ¿se puede? No se puede. No voy a mentir. Entonces, sigue mintiendo, ¿verdad? ¿No? Soy esta persona. Si no voy a ya intentar más. Cuando conociendo bien mi verdaderos. Pero cuando no conoce muy bien mi persona, esta persona, ¿sí? Confía otra vez. Confiando en mí, aún me falta, pero esforzándome. Más echando, ¿va a lograr? No va a lograr. Va a lograr, así piensa. Por eso echa otra vez, muchas veces, así, intentando, hermanos. Aquí ya vamos a buscar una parte. Romanos, usted tiene Romanos capítulo 7. Ya Romanos, el libro de Romanos 7, el versículo 15. Ya el versículo 15 voy a leer, hermanos. Ustedes pueden leer el versículo 18, ¿sí? Mi persona el 15 voy a leer. Ustedes el 18 no pueden leer ya. Primero voy a leer. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya autor de ese libro romano, ¿qué dice? Él desea, ¿qué desea, hermanos? Lo bueno quiere hacer. Pero finalmente, ¿qué hace? Mal lo hace, ¿verdad? ¿No? Qué raro, yo no quiero hacer malas cosas. No quiero pelear. No quiero odiar. No quiero quejarme. ¿Pero qué hace? Lo que no quiero, eso ya sale, ¿verdad? ¿No? Esta persona, autor, apóstol Pablo. Ya el versículo 18. Ya ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3.
sea, aunque quiero hacer bien, ¿por qué sale lo que aborrezco? Ya, aunque quiere hacer cierto, así está escrito, ¿no? Ya, una pregunta, ¿ustedes también quieren hacer bien? Pero finalmente, ¿qué sale? A usted también sale mal. Entonces, otra vez intenta, no intenta. Intenta otra vez. Pero sale bueno o sale aborrezco. Mal. Entonces, otra vez intenta o ya deja. Otra vez intenta, ¿no? ¿No es raro eso? Muy raro, extraño, ¿cierto? Sí, aquí también ese autor del libro de Romano también quiere hacer bien, pero intenta, luego otra vez sale mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez voy a hacer, intenta. Otra vez haciendo, otra vez sale. ¿Qué sale? Mal. Pastor decía, desde niños congregaba a la iglesia. Escuchando la palabra, desea servir a Dios. Desea hacer bien. Pero cuando afuera otra vez miente, roba. Entonces después de cometer el pecado, condena. Luego tiene miedo. Con ese pecado, ¿cómo voy a presentar ante Dios? ¿Con qué cara voy a ir a la iglesia? Dios no me va a aceptar. Dios me va a castigar. Entonces, llorando, golpeando pecho, viene a la iglesia. Luego pide perdón. Entonces, solo un día así pide perdón. Otra vez, saliendo afuera, otra vez. Casi toda la vida. Muchos cristianos, muchas personas en esa manera. Pastor decía, no puede pensar, pero otra vez comete pecados. Y ahí su testimonio leyendo, ¿no? Ya, Romanos capítulo 7 también igual. Ese autor del libro Romanos. Él también quiere hacer bueno, pero finalmente sale malo. Entonces de mi vida no cambia. ¿Por qué? Yo quiero hacer lo buenos. Pero ¿por qué cada vez sale malos? Quiere hacer buenos, pero no sale bien, no sale buenos. Pero sigue repite. Repitiendo no puede ver el cambio verdadero. Ustedes también, hermanos, aunque quiere hacer el bueno, pero sale malo, ¿cierto? Cada vez repitiendo. ¿Por qué no puede? Porque 8 leyendo que dice, hermanos, y yo sé que en mí, eso es, mi carne, no mora el bien. Ya está ahí, ¿no? ¿Y por qué ya nosotros echando? ¿Sí? Luego repitiendo, que no puede ver cambio, dice. Según el versículo 18, ¿por qué no puede ver cambio, hermanos? En mí no hay el bien, dice, no hay el bien. Pero nosotros, ¿qué deseamos? No voy a mentir, no voy a robar, no voy a odiar. Desea, pero en nosotros no hay, dice. ¿Qué no hay? No hay el bien, ¿sí? Por eso aún nosotros deseamos, intentamos, no sale lo bueno, dice. Ese autor del libro Romanos podía descubrir. ¿Qué podía descubrir? En mí no hay el bien. Solamente mora. ¿Qué mora? La maldad. Como hablando un árbol, ¿sí? Un árbol de manzana, ¿sí? Ese árbol de manzana creciendo, dando frutos, va a dar manzana, ¿cierto? Entonces, árbol de uva también creciendo, dando frutos. ¿Qué fruto va a dar? Uva va a dar. ¿Verdad, no? Aunque nosotros no somos árboles, pero igual, un árbol. Entonces ustedes, ¿sí? Regando agua, ustedes, ¿verdad? Un árbol.
regando agua, luego creciendo, dando fruto. ¿Qué fruto da? ¿Fruto bueno o fruto malos? No creo, como todo fruto malo. Ya, sí, pastor, sí, mi persona, ¿verdad? En mi vida, sí, siendo como un árbol, sí, aún yo echando, haciendo, da fruto malos, obras malas. O yo doy también buenas obras. Ya entre ustedes, ya pensando esa parte, ¿no? ¿Puede entender esa parte? Como supongamos somos un árbol. Entonces, regando agua, creciendo, sí o sí va a dar frutos, ¿verdad? ¿No? Ya, fruto bueno da o fruto malo da a ustedes. Ya, primero vamos a preguntar, ¿no? Yo doy frutos buenos, buena obra. No mirando otro, ya ante Dios, ¿cierto? Frutos buenos dan. Levante la mano. Con conciencia, ¿sí? Por la fe habla, por la fe. ¿Sí? Ya, frutos buenos yo doy. Sí, está bien, hermana, ¿sí? Otro también. ¿A usted no da fruto bueno? ¿No hace obra buena? Ya, entonces yo doy, si mi árbol, mi vida, frutos malos. Levante la mano. ¿Eso es verdad o es teoría, hermanos? Porque leyendo la Biblia sí da frutos malos. ¿Qué debe hacer, dice ese árbol? Ya, por eso ya levante la mano bien, ¿cierto? Ustedes. No teoría, ¿sí? Esta noche escuchando la palabra, hermanos. En mi vida yo doy solamente mala obra, frutos malos. Levante la mano. Sí, está bien, sí. San Mateo capítulo 7 leyendo, si un árbol da malos frutos, hará, dice, ¿qué hará? Trae hacha, cortar, meter fuego. Ya, ¿qué quiere decir? Soy siendo árbol malos frutos me da. Como hacha trae, cortar. Claro, no puede cortar mi cuerpo, ¿cierto? No puede matar. Pero, ¿qué quiere hablar? Negar, cortar. ¿Qué cortar, hermanos? Mis pensamientos, negar. Porque ese pensamiento sí o sí va a dar frutos malos. Mi buen corazón ahora. Pero sí o sí va a dar frutos malos, va a dañar. Por eso trayendo hacha, cortar ese árbol no sirve meter al fuego. Claro, con hacha no puede matar a ustedes, ¿cierto? Esa noche. Todos levantaron. ¿Qué quiere decir? Soy árbol malos. Necesito cortar, negar. Parece bueno. Ese es mi pensamiento. Pero eso me va a dar malos frutos. Va a sufrir, va a fracasar. Luego, negando. Eso está hablando. Entonces, hermanos, ¿ya qué debe hacer usted siendo árbol malos? ¿Qué debe hacer? Cortar, ¿qué quiere decir? O negando, hermano. Pues esa noche, todo lo que levantaron la mano, debe hacer la vida. ¿Qué vida? Negar. Despojarse. Ese pensamiento, pues, es correcto, pero negarse, esas vidas. Esta persona verdaderamente árboles malos. Negándose. Porque aunque hablamos, levantamos la mano, pero nuestra vida, aún así, puedo dar buenos frutos. Confía en mí. Esta persona no es malo árbol. Buen árbol, que piensa que da. ¿Qué fruto da? Buen frutos. Pero ya, Romanos capítulo 7 leyendo, hermano, aquí sale. Tal vez nosotros también deseamos hacer lo bueno, pero contrario, lo aborrezco hace. Intenta, sigue, así salen malas cosas. En mí no hay. ¿Qué no hay? No hay el bien, dice. No hay el bien. Entonces, esta persona debe negarse, despojar, eso hablando.
Por eso aquí ese libro romano también, 23, dice 23. Perdón, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de a muerte? Dice. Porque mi persona, mi pensamiento solamente trae la muerte. Lo que está pensando. Satanás engaña muchas veces, hermanos. Como tal vez soy fiel, como algunos piensan, ¿cierto? Alguna parte malos, pero alguna parte bueno, así piensa. ¿Verdad, no? Yo también hago buenas obras. Engaña. Pero leyendo la Biblia dice, en el hombre no sale bueno. Eso es correcto. Ya. La Biblia, ¿qué dice? La palabra de Dios, en el hombre sale bueno. No sale nada. 0%. Pero Satanás engaña, ¿sí? Tú también eres fiel. Tú también vienes sirviendo. Aunque malo una parte, pero también hay buenas partes, así engaña. Pero él no es bíblico. La palabra de Dios en el hombre solamente 100% que sale maldad. Esa noche usted sí puede creer estos. Eso es gracia de Dios. Cuesta creer esto. Si una persona 100% sale maldad, en su vida va a traer hacha. Luego, así va a ocurrir. Cada día va a sonar. ¿Qué va a sonar? Con hacha, así suena. Porque sale malos frutos. Cada día, cada momento. Pero los hermanos, si confiando en sí mismo, no suena, no corta, acepta mi pensamiento, mi buen corazón, acepta, no suena. Luego sufre, fracasa. Pero la Biblia dice, somos árboles malos. Por eso, negándose, no confiar en nosotros, negar de todos pensamientos, maneras, nuestras maneras. Por eso, Romanos capítulo 7, acá el autor de ese libro también dijo, yo quiero hacer bien, pero no hago bien. Yo hago lo que aborrezco. Otra vez yo intenté, otra vez. Pero sigue saliendo lo aborrezco, lo malos. No puedo entender, dice él. No puedo entender. Yo quiero hacer bien. Yo quiero servir. Yo quiero ser buen marido. Pero sale buen marido aquí los casados. Aquí casado está. ¿Usted quiere ser buen marido? ¿O quiere ser feo marido? Ya aquí casado. ¿Usted quién, como buen marido quiere ser verdad, no? ¿O quiere ser feo? Ya levantamos. Yo quiero ser marido feo. Nadie es cierto. Pero usted pelea, no pelea. Luego sale feo, no sale feo. Ya sale feo, ya levante la mano. Ok, sí, está bien. Sigue saliendo feo. Sigue sale. Marido no levante mano. Mejor su esposa más sabe, ¿cierto? Ya su esposo sale malo, feo. ¿Sigue? Levante, mi esposo sale. Mi esposo sigue saliendo. Sí. Ya, porque yo digo, yo también igual, yo también igual. Aquí, ¿por qué sale eso? Sigue. No puede entender, no podía entender. Por eso, ese autor del libro romano también, voy a hacer mejor, más, echar, dice. Más, intenta más. Cuando ve feas cosas, más intenta. Normalmente, la mayoría, ¿verdad? ¿No? Si usted no hace de esa manera, cuando ve feo, intenta. Más esfuerza para que no salga feo, ¿verdad? ¿No? Porque esta persona, ¿por qué esa vida lleva? Confía, dice, confía. Esta persona, ¿por qué así más intenta? Confía en sí mismo. Porque más echando, puede hacer. Así piensa como Pedro esta noche hemos leído. Pero Dios guía, ¿sí? Como igual que Romanos 7:15. Yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo que aborrezco. No es una vez.
Cada vez echando, intentando, sale. ¿Para que vea mi verdadero? En mí hay el bien, no hay el bien, dice. Mora, no mora el bien. Ya, en su corazón mora el bien, no mora el bien. No mora, dice, no mora. Pero ¿por qué quiere mostrar lo bueno? Que no hay, no existe en nuestro corazón. ¿Ya entendieron, hermanos? ¿Puede ver? Ya en nuestro corazón, ¿qué mora? El mal, eso ya está hablando la Biblia. Entonces ya entre matrimonio ahora, ¿verdad? ¿No? Sí. Entre ustedes, ¿va a pelear o no va a pelear? No entendieron bien. O sea, 1 hora más entonces. Ya, entre matrimonio, ¿sí? ¿Pelea o no pelea? Entonces intenta no pelear, ¿cierto? ¿Puede eso? ¿Por qué no puede? Que no hay el bien. Aunque veo, voy a enamorar, ¿cierto? Así cree. Intenta, quiere enamorar. Cuando ve su rostro, maldito, quiere arañar, recordando lo que ha pasado. Aunque quiere el bien, pero no hay el bien. Esa parte puede entender, ¿sí? Hermano, ¿no? No hay. No se puede, dice, no se puede. Pero Satanás engaña, como Pedro. Si tú puedes hacer, tú echando poco más, puedes hacer. Tú también en la iglesia, ya tarde llega, échalo poco más, entonces puede venir temprano. Y habla, engaña. Tú no ofrendaste, ya cambia, tú echa, entonces ya puede hacer, engaña. Alguna vez hace, ¿verdad? ¿No? Pero en nuestro corazón no mora el bien, dice. No se puede. Sale, finalmente, ¿qué sale? El malo sale, el malo. No voy a pelear, voy a enamorar, voy a dar cariño a mi esposa, a mi marido, ¿cierto? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si llegando ya a su límite, verdadero sale verdadero. ¿Qué verdadero? Eso sale verdadero. Por eso la Biblia dice, negarse, despoja eso de nosotros, eso hablando. Ya podemos entender, hermano, ¿no? Sí, negarse. Vamos a leer, ¿sí? San Marcos, hermano, San Marcos, capítulo 1. Capítulo 15, 1:15, vamos a ver. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya para entrar el reino de los cielos, porque es Cristo dice, está cerca. También yo veo en la iglesia los hermanos. Los hermanos están en la iglesia. Ahí, iglesia, la palabra de Dios, hasta siervo de Dios está dentro de la iglesia. Igual ahora Jesús habla, está cerca de la bendición del reino de los cielos, ¿verdad? ¿No? Está cerca. ¿Qué quiere decir? Cerca puede obtener, ¿cierto, hermanos? Sí. Entonces, para obtener, entrar al reino de los cielos, primero haga, dice, ¿qué haga aquí leyendo el versículo 15? Sea acercado, ¿cierto? Luego, ¿qué está escrito? Arrepentíos. Primeramente, arrepentíos. Aunque está cerca, pero primero, arrepentíos. Luego, creer en el Evangelio. ¿Cómo podemos creer el Evangelio, la palabra de Dios? Primeramente, como Pedro, mientras confiando en sí mismo, aún está Jesucristo al lado. Aún mirando la obra del Señor Jesucristo, milagros, al lado. Pero mientras confiando en sí mismo, como Pedro, Jesús no puede guiar. La palabra no puede entrar, no puede trabajar en la vida de Pedro. Porque Pedro confía, cree.
en sí mismo, ¿cierto? Piensa, yo puedo hacer, soy mejor, así hablando. Por eso primero, arrepentidos, dice, arrepentidos. Arrepentidos, ¿sí? Arrepentidos, ¿qué es, hermanos? Esa noche escuchando. Ya, arrepentirse, ¿qué es arrepentimiento? Cada día tener en su mano hacha. ¿Lo que hace? Debe sonar cada día. ¿Qué es sonar? ¡Tum! Así. Que mi persona debe cortar. Debe sonar. Pero muchos aceptan, cree lo que piensa, lo que ve. Aún la Biblia dice, Dios dice, no sale de nosotros bueno, pero piensa, ¿sí? Aún escuchando una hora, escuchando ahora cuando saliendo de la iglesia, ¿qué piensa? Aún escuché así, pero de mí sale, ¿qué sale? Bueno va a salir. Soy bueno, soy espiritual. Así habla. Luego ya sale. Una hora escuchamos, ¿verdad? ¿No? El pastor Andrés hablando, la Biblia dice, la Biblia. Pero cuando sale de la puerta de la iglesia, ¿qué piensa? Pastor no sabe mi vida. Pastor no sabe mi verdadero corazón. Yo tengo mucho corazón. Yo quiero servir a Dios. ¿Cómo soy malo? Dice. Soy malo, entonces no debería venir a la iglesia. Tampoco preparar churrasco. Hoy día llegada de pastor. Así con todo el corazón preparando. Así cree, Satanás engaña. ¿Verdad, no? Esta persona difícil como Pedro, estando al lado de Jesucristo, yo puedo hacer. Yo puedo servir. Yo puedo seguir a Jesucristo, dice. Jesús mirando a Pedro, tú muy peligroso. Tú vas a destruir tu vida. Por eso enseña en nuestra vida que fracase. Amén, hermanos. Si usted en su vida ve fracaso, hermanos, o no ve ningún fracaso. Como ahora hablando, ¿no? Desea ser buen marido, pero se queda marido feo, ¿cierto? Quiere ser marido útil, pero ¿cómo se queda? Marido inútil se queda. Cada vez yo también intentando, no sirve, inútil. Así Dios muestra. Porque cada vez Dios muestra en nuestra vida ese fracaso. Para que llore, para que se queje, para que muestra. Tú eres árbol, malo. De usted no sale nada bueno. Por eso tiene que hacer arrepentimiento. Arrepentimiento es hablando. Arrepentimiento, ¿qué es? Negar. Negarse a ese buen pensamiento, buen corazón. Negarse. Amén, hermanos. Sí, tal vez entre hermanos ve, tal vez entre hermanos. Algunos hermanos, muy buen hermano. Algunos hermanos, muy malo hermano. Viene a la iglesia algunos hermanos, sí, sirviendo bien, alabando. Entonces, ¿es buen hermano o malo hermano? Para ustedes. Buen hermano, ¿cierto? Pero algunos hermanos vienen a la iglesia, siempre critican nomás. ¿Por qué iglesia así tan bajito? ¿Por qué iglesia cerca de avenida? ¿Por qué iglesia? Algunos solo critican, murmuran, hablan negativo, ¿cierto? Entonces, ¿ese hermano bueno o malo? ¿Aquí hay hermano malo hay? Usted sabe, conoce quién es bueno, quién es malo, ya sabe, ¿cierto? También quién es carnal, quién es espiritual también, ya conoce usted. Porque nosotros eso vemos en la iglesia, pero la Biblia es muy diferente que nosotros pensamos. Romanos, ya aquí, Romanos, capítulo 3. Ya, Romanos capítulo 3, 4. Ya podemos leer todo junto, hermanos. Ya, Romanos capítulo
3, 4. ¿Ya encontraron? Ya vamos a ver 1, 2 y 3. Hasta aquí nomás. Por eso muchos, ¿sí? Fue engañados. Por eso entre nosotros ve, algunos hermanos buenos así hablan. Un hermano temprano viene, coloca silla, limpia, cuando ve, ya, buen hermano así piensa, ¿cierto? Pero hermano, después de colocar todo ya limpiando la silla, luego recién ya viene, se sienta nomás. Entonces, ¿cómo ve ese hermano? Ese hermano, ay, muy malo, ¿por qué ya todo terminando recién ya viene? ¿Por qué no hace juntos? Y podemos pensar, pero aquí leyendo la Biblia, todo hombre, Dios mirando a nosotros, ¿no? Dios que dice, todo hombre, mentiroso es mentiroso. Entonces un hermano temprano viene limpiando en el salón, colocando silla también. Dios que dice a ese hermano, mentiroso, así hablando mentiroso. ¿Es mentiroso ese hermano? Mentiroso es mentiroso. Aún sirviendo nosotros, ¿verdad? ¿No? Nuestro corazón todo tiene eso. Maldad, ¿cierto? Maldad tiene. Solamente ve la apariencia. Pero cuando mirando nuestros corazones adentro, va a haber muchas suciedades, oscuridades. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Aún ese hermano temprano viene limpiando, sirviendo. Ese hermano sale, mentira sale, no sale. Sale. También odio sale, no sale. Adentro, guardándose. Entonces temprano viene ya limpiando, ¿verdad? ¿No? Colocando sillas. Aún así se ve buen hermanos. Pero todo hombre, ¿qué dice? Amén. Entonces ya aquí esta noche vamos a ver. Anteriormente usted cómo miraba, hermanos. Pero la Biblia, escuchando la palabra, ¿quién es? Mentiroso. Entonces creo que desde ahora nadie va a venir temprano, ¿no? Ni colocar silla. Todo hombre malo, entonces, ¿qué sirve, cierto, venir? Tal vez así entiende. Satán es muy inteligente, ¿cierto? Así ya habla. Quiere hablar la Biblia, Dios nuestro, verdadero. Hacer, limpiar y colocar silla buenos. Pero Dios quiere hablar verdadero nuestro. Mientras ese corazón teniendo, ya Dios no va a trabajar. Como Pedro sigue hablando, ¿cierto? Pedro confiando en sí mismo, Jesús no puede guiar. Pedro, esa noche tú vas a negar a mí. Señor, no, nunca voy a negar. No se puede guiar a Pedro. La palabra no puede entrar. Cuando Jesús habla, Pedro, esa noche tú vas a negar a mí. Tú vas a ser maldito. Soy va a ser maldito, Señor. ¿Qué voy a hacer? No quiero ser ese maldito. Ayúdeme. Dígame, ¿en qué manera puedo hacer, vivir otra manera? Así va a preguntar, ¿cierto, hermanos? Pero Pedro, ¿qué dijo? No voy a negar. Yo no voy a negar. Yo puedo hacer, dice. Por eso ya Jesús mostró en la vida de Pedro. Ya vamos a volver. San Marcos, nosotros capítulo 1, 15 hemos leído, ¿no? Sí. Ya primero, antes de creer en el Evangelio, primero, arrepentíos, negarse lo que ustedes pensando ahora. Negando, luego creer. ¿Qué creer? En el Evangelio, hermanos. Así la palabra, quedando en nuestro corazón, la palabra puede dirigir, la palabra puede trabajar. Para terminar, Génesis vamos a buscar para terminar. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Ya voy a leer, hermanos. Génesis capítulo
6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya aquí Dios también otra vez hablando. Dios vio a nuestro corazón. Cada uno de ustedes esta noche Dios vio. Tal vez entre nosotros puede ver a ese hermano poco bueno, a ese hermano ya espiritual. Así entre nosotros podemos hablar. Pero Dios mirando cómo ve a nosotros, solamente llena de maldad en nuestro corazón. Por eso ya Dios, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, la haré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Ya entonces Dios mirando a todos los hombres, solamente, ¿sí?, lleno de maldad en el corazón. Continuo sale malos pensamientos. Por eso Dios ahora quiere destruir todos, hombres, animales, bestias. Ya puede entender, hermanos, ahora, ¿no? Ya Dios, ¿qué quiere hacer? Dios, ¿qué quiere hacer, hermanos? Destruir. Si entre hombres, bestias, si hay algunas buenas cosas, no va a destruir. Pero todos nos sirven, ¿cierto? Sí, por eso Dios quiere destruir. Ya, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Pero Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Aquí la gracia tal vez puede ser sanándose de su enfermedad, prosperando en su vida también, gracia de Dios. Pero es Noé halló, no es esa gracia. Noé, ¿qué gracia halló? Esa gracia mostrando ante los ojos de Jehová. Jehová ahora, ¿qué quiere hacer? Destruir. Entonces, Noé halló en los ojos de Jehová, y a Jehová quiere destruir a nosotros. Yo soy digno de ser muerto. Eso vio su maldad, esa gracia. Noé, después de hallar esa gracia, ver mi persona es digno de ser muerto. Mi persona no sale nada bueno. Por eso Dios ahora quiere destruir. Hallando esa gracia, luego 9 vamos a leer. Versículo 9, leyendo 9 todos juntos. Luego ya terminamos, hermanos. 1, 2, 3. Amén, hermanos. Amén. Después de ver, mi persona debe ser destruida. Mi persona es digno de ser muertos. No hay buenos. Vio esa gracia ante los ojos de Dios. Luego 9 entrando, Noé, un varón justo, perfecto, caminó con Dios, hermanos. Hermanos, nosotros también recibimos la salvación. Creímos, ¿no?, en el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz. Cuando murió, perdonó nuestros todos pecados. Limpió, ¿cierto, hermano? Por eso tal vez versículo 9, nosotros también testificamos. ¿Qué testificamos? Soy un varón justo, perfecto, hijo de Dios. Pero no es todo eso, hermano. Uno que recibió la salvación. Varón justo, perfecto, hijo de Dios. Luego, ¿qué hace? Caminó con Jehová, hermanos. Una persona llega a arrepentimiento verdaderos. Soy un árbol malos. De mí no sale buen frutos.
va a cortar, cortando espiritualmente, negándose de mí, todos, aún bueno, negándose. Entonces en esta persona Jesucristo mora, la palabra entra, luego Jesucristo guía esta persona. Noé igual. Noé, después de hallar esa gracia, se arrepintió. Soy digno de ser destruido, ser muerto. De mí no sale nada bueno. Ahí la palabra de Dios. El Señor morando en el corazón de Noé, dio la gracia, salvo, justo, no hay pecado, hijo de Dios. Luego, camina. ¿Con quién camina? Con Dios camina, hermanos, con Dios camina. ¿Qué quiere decir? Él recibe la palabra de Dios. La palabra guía, ¿sí? Pero Pedro no podía guiar a Jesucristo. Pedro, tú vas a negar esta. No. ¿Cómo voy a negar? Tú vas a negar, ¿sí? Pedro. Entonces, una persona escucha la palabra. La palabra entra en nuestra vida, la palabra va a guiar. Luego esta persona va a ver la obra de Dios. Esta noche, todos los hermanos, primeramente, negarse de nosotros, conociendo, ¿verdad? ¿No? Negándose. Entonces, el Señor morando a través de su palabra va a guiar. A través de ustedes va a ver también la obra de Dios. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos, hermanos, orando, terminamos. Dios Padre, escuchando esta noche, todo hombre mentirosos. Según mi punto de vista, algunos se ve buenos hermanos, otros hermanos, ¿verdad? Malos hermanos. Pero la Biblia dice, todo hombre mentiroso y persona, ¿verdad? Mentirosos, hipócritas, incrédulos. Por eso la Biblia dice, negarse de sí mismos. Hoy en día muchas personas congregan a la iglesia, viene escuchando la palabra de Dios, desea servir a Dios, desea agradar a Dios, para que Dios bendiga. Pero en nuestra vida ve muchas veces fallas, fracasos, pero otra vez, confiando en sí mismo, intenta, esfuerza. Hoy en día, visitando las iglesias, podemos ver después de cometer pecados, pidiendo perdón. Luego, otra vez, saliendo de la iglesia afuera, repite otra vida mentira, vida cometiendo pecados. Entonces, mucho tiempo repitiendo esas vidas, pero no ve cambios verdaderos. Pero esta noche, escuchando la palabra de Dios, primeramente, arrepentíos y creer en el Evangelio, conociendo verdaderamente nosotros quién soy. De mí solamente sale maldad, de mí solo está llena de maldad. Continuo sale malos pensamientos. Aún Satanás engaña. Tú también puedes hacer buena obra. Tú eres buena persona, tienes buen corazón. No, la Biblia dice que no es correcto, no es verdad. De mí solamente sale maldad. Soy un árbol malos. Solo dando frutos malos. Ese árbol cortar. Negar de nosotros mismos todas las cosas. Entonces en esta persona recién va a entrar, Jesucristo va a morar. La palabra del Señor guiando a todos los hermanos que están en ese lugar. Dios va a trabajar. Dios Padre, esa noche, Dios de su gracia. También esta noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche hasta aquí terminamos. Sí, estamos agradecidos a Dios. ¿Quién puede